Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. En esta oportunidad les hablaré de la litiasis renal, que corresponde a los cálculos renales, que son masas sólidas compuestas de pequeños cristales. Se puede presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el uréter. Los cálculos renales son comunes. Algunos tipos son hereditarios y a menudo se presentan incluso en bebés prematuros. Existen diferentes tipos de cálculos renales y la causa del problema depende del tipo de cálculo. Estudios recientes indican que los pacientes que sufren de litiasis renal presentan algún trastorno en la absorción o en el metabolismo o excreción de los componentes de los cálculos, de las sustancias inhibidoras de la formación de los mismos o del pH de la orina. Como les decía, los cálculos se pueden formar cuando la orina entonces tiene un alto contenido de ciertas sustancias que forman cristales. Estos cristales pueden convertirse en cálculos a lo largo de semanas o de meses. Los cálculos de calcio son los más comunes. Ocurren con mayor frecuencia en los hombres entre 20 a 30 años de edad. Y el calcio también puede combinarse con otras sustancias para formar cálculos de mayor complejidad en cuanto a sus contenidos. El oxalato, por ejemplo, es el más común de estas sales a las cuales se asocian el calcio. El oxalato está presente en ciertos alimentos como las espinacas y también se encuentra en los suplementos de vitamina C. Las enfermedades del intestino delgado también aumentan el riesgo de formación de este tipo de cálculos. Los cálculos de calcio también se pueden formar a partir de combinaciones con fosfatos o carbonatos. Y tenemos algunos otros cálculos, ¿no es cierto?, que están formados por algunas sales un poco más exóticas, ¿no es cierto?, como la cistina, ¿no es cierto?, la estruvita, que son distintas sales que se pueden ir acumulando por, como decía antes, por una falla del metabolismo, en la absorción o en la eliminación de los componentes de estos cálculos. El lugar donde generalmente se ubican los cálculos es en los cálices, donde se forman los cálculos, es en los cálices, cálices menores, cálices mayores, y como ustedes saben, los cálices mayores se fusionan en una estructura central muy cercana al hilio renal, que se llama la pelvis renal, que da origen al uréter. Entonces, desde cálices menores, cálices mayores y pelvis renal son lugares donde se pueden acumular estas sales para formar estas concreciones que corresponden a los cálculos renales, generando esta patología que es la litiasis renal. Estos cálculos, entonces, desde la pelvis renal pueden bajar y quedar alojados en el uréter. Esa ubicación, ¿no es cierto?, de un cálculo renal en el uréter se va a mantener ahí hasta que, por presión de la orina, ¿no es cierto?, pueda bajar y pueda llegar a vejiga y luego ser evacuado por uretra. En algunas ocasiones, cuando las sales son de una organización morfológica muy espinada, hará que se asocie y se adhiera el cálculo al epitelio de las vías urinarias, que como ustedes saben corresponde a un epitelio polimorfo o urotelio, que tiene cierta capacidad de distensión, y eso es lo que va a permitir que pueda distenderse la vía urinaria y pueda pasar el cálculo. Entonces, si nosotros lo imaginamos visualmente, ¿no es cierto?, en un corte transversal de un riñón, la orina fluye desde la corteza exterior hasta la médula interior, y la pelvis renal, ¿no es cierto?, es recibida por cálices
menores, cálices mayores, que corresponden a estas especies de embudo que reciben a la orina y la que sale del riñón a través del uréter para llegar finalmente a vejiga y uretra. A medida que la orina pasa a través de los riñones, entonces puede volverse muy concentrada. Si la orina está demasiado concentrada, el calcio, las sales de ácido úrico y otros compuestos químicos disueltos en la orina pueden cristalizarse y formar estas piedras de los riñones o cálculos renales. Generalmente el cálculo es de tamaño de una piedra pequeña, pero los uréteres son muy sensibles, ¿ya? Y su grado de estiramiento es muy limitado. Cuando se forman los cálculos se dilatan, ¿no es cierto? Y este estiramiento puede producir el dolor, incluso puede sangrar, dando uno de los clásicos síntomas de la litiasis, que es la hematuria, sangre en la orina. Muchas veces las personas no saben que tienen cálculos renales hasta que sienten los dolorosos síntomas de tener este cálculo adherido a alguna parte del tracto urinario. Afortunadamente los cálculos pequeños generalmente salen de los riñones y pasan por los uréteres por sí mismos sin causar ningún tipo de problema y son eliminados de manera natural. Sin embargo, los cálculos se pueden volver a veces un poquito más problemáticos si bloquean el flujo de la orina, como en algunos casos ocurre. Entonces, si ustedes se fijan, corresponde a una patología que está asociada a los mecanismos que el riñón tiene para metabolizar los componentes del calcio, para controlar la absorción de estos mismos componentes, o las moléculas que inhiben la formación y la unión de los cristales que forman el cálculo. Lo mismo que el pH de la orina también juega un papel importante en la formación del cálculo. Las personas que beben poco líquido están también más expuestas a la formación de cálculos renales. Se esperaría que una persona en condiciones normales tenga un volumen de orina diario de 1 litro o más. Cuando este volumen comienza a disminuir, hay una natural concentración de los componentes de la orina y una tendencia natural a que se acumulen estas sales para que en el transcurso de semanas o meses puedan formar cálculos. Se describe que hay antecedentes hereditarios para la litiasis renal. Y por supuesto, las personas que también tienen dietas que son proclives a la acumulación de estas sales que van a formar los distintos cálculos. Esto es un breve resumen de lo que corresponde a litiasis renal, donde juega un papel importante la organización histológica del riñón y los componentes anatómicos y microanatómicos del mismo. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.